Una bendición para ti. Hoy, 11 de septiembre, meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del 6 al 11. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos les dijo: extiende la mano. Él lo hizo, y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaron entre sí qué harían con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezar en esta oportunidad este Evangelio, meditarlo, volverlo a leer, volverlo a escuchar, trae muchas enseñanzas. Una de ellas es que a Jesús le interesa solo la persona, no más. Jesús quiere que la gente se acerque, que le busque, y se siente conmovido cuando ve a toda la gente. Y hay algo muy particular aquí que le saca su propia conclusión y le da tristeza, porque son como ovejas sin pastor. Y toda esta actitud es por lo que la gente dice: pero esta es una enseñanza nueva. No es una enseñanza nueva. Es la manera de hacerlo. Es actualizar el mensaje. Esa es la transparencia del Evangelio. Pidamos al Señor que esta lectura nos ayude en nuestra vida, nos ayude a no ser legalistas puros, nos ayuda a no ser hipócritas como los escribas y los fariseos, a ser como Jesús, con ese celo de buscar a la gente, de curar a la gente, de amar a la gente, y con esto decirle: pero si yo hago esto así, piensa como te ama Dios, como es tu Padre. Y esta es la enseñanza nueva que Dios nos pide. Pidamos en este día esta gracia. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Deseo para ti un día maravilloso. Un abrazo. Lucas 6:7. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Volumen 28, julio 9, 1930. Después me sentí oprimida más que nunca. Mi pobre mente estaba entristecida por pensamientos que me apartaban y me quitaban la bella tranquilidad del día de la paz gozada siempre por mí, y que Jesús mismo tanto estimaba y era celoso de mi paz, y no permitía que ninguna cosa me turbase. Y ahora siento que ruidos de tempestad quieren hacer llover sobre mi cabeza, y esto porque, habiendo leído personas competentes algún volumen de mis escritos, han encontrado dificultades sobre la intimidad que Jesús había usado conmigo,
el verter sus amarguras en mi indigna alma y tantas otras cosas que no era de la dignidad divina obrante en este modo con la criatura. Y como yo estaba en mi simplicidad, habiéndome asegurado de mis pasados confesores y también personas santas y competentes, a las cuales yo, temerosa, preguntaba si fuese Jesús o no, que obraba así conmigo, y ellos me aseguraban que era Jesús, diciéndome que es su costumbre entretenerse sobre la faz de la tierra con sus criaturas. Y yo creía sus aseveraciones, y dándome en poder de Jesús, lo dejaba hacer lo que quería de mí. Y aunque me sometiera a penas atroces y aún a la misma muerte, yo me sentía feliz, como tantas veces sucedía, porque, contento Jesús, decía, me basta, mucho más que lo que ha hecho conmigo mi dulce Jesús, sea que vertiera, sea que me llevase junto con él, o cualquier otra cosa que me hiciera. Yo no recuerdo jamás haber sentido en mí sombra de pecados, tendencias no buenas y santas, y más bien su toque era puro y santo, y me sentía más pura, su verter de su boca en la mía, que como una fuentecita salía de la boca de Jesús y se vertía en la mía. A las penas que yo sentía, tocaba con la mano cuánto sufre Jesús, cuán feo es el pecado, y habría puesto 1000 veces la vida antes que ofenderlo, y me sentía convertir mi pequeño ser todo en reparaciones para poder defender a mi dulce Jesús. Por eso, al pensar que había sido interpretado tan mal un acto tan santo de Jesús, me sentía tan mal que no tengo palabras para expresarme. Entonces el bendito Jesús, teniendo compasión de mí, se ha hecho ver, y todo afligido y ternura me ha dicho, hija mía, no temas, mi modo de obrar es siempre puro y santo, cualquiera que sea, y aunque parezca extraño a las criaturas, porque toda la santidad no está en el acto externo del modo de obrar, sino depende de la fuente de la santidad interna, de donde sale, y de los frutos que produce mi modo de obrar. Si los frutos son santos, ¿por qué querer juzgar mi modo? Así me agradaba, y por eso lo hacía. Por los frutos se conoce el árbol, si es bueno, mediocre o malo, y me disgusta sumamente que en vez de juzgar los frutos, han juzgado la corteza del árbol, y no la sustancia y la vida del mismo árbol. Pobrecitos, ¿qué cosa pueden comprender con mirar la corteza de mis modos, sin descender a los frutos que he producido? Quedarán más a lo oscuro, y pueden incurrir en la desgracia de los fariseos, que mirando en mí la corteza de mis obras y palabras, no la sustancia de los frutos de mi vida, permanecieron ciegos y terminaron con darme la muerte. Y además, así se da un juicio, sin implorar la ayuda del autor y dador de las luces, y sin interpelar a aquella que con tanta facilidad ellos juzgan. Y además, ¿qué males hacía yo? ¿Y qué era lo que tú recibías cuando yo vertía de mi boca en la tuya, la fuentecita que salía de la fuente de mis amarguras que me dan las criaturas? No vertía en ti el pecado, sino parte de los efectos, y por eso tú sentías la intensidad de las amarguras, la náusea, cómo es fea la culpa, y tú al sentir estos efectos aborrecías el pecado, y comprendiendo por ello cuánto sufre tu Jesús,
transmutabas tu ser y también cada gota de tu sangre en reparación para tu Jesús. Ah, tú no habrías amado tanto el sufrir para repararme si no hubieras sentido en ti los efectos de la culpa y cuánto sufre tu Jesús al ser ofendido. Pueden decir que porque lo hacía de la boca, lo podía hacer de otra manera, pero así me agradaba. Yo he querido hacer contigo como un padre hace con su pequeña hija, porque pequeña se deja hacer lo que quiere, y su padre se vierte en su pequeña, con modos tan afectuosos y amorosos, como si encontrase en ella su propia vida, porque sabe que nada rechazaría a su padre, aunque se requiriera el sacrificio de la propia vida. Ah, hija mía, mi delito es siempre el amor, y es también el delito de quien me ama. No encontrando otra materia de qué juzgar, juzgan mi demasiado amor y aquel de mis hijos, que tal vez han puesto la vida por ellos mismos, y además ahora pueden juzgar como quieran, pero ¿cuál no sería su confusión cuando vengan ante mí y conozcan con claridad que he sido propiamente yo, aquel que he obrado en ese modo condenado por ellos, y que su juicio me ha impedido una gran gloria mía y un gran bien en medio a las criaturas? ¿Cuál es el conocer con más claridad qué significa hacer mi divina voluntad y hacerla reinar? No hay delito más grave que el de impedir el bien. Por eso, hija mía, te recomiendo que no quieras turbarte ni dejar nada de lo que pasa entre tú y yo. Asegúrame que mi obrar tenga su cumplimiento en ti. No me quieras dar ningún dolor de parte tuya. Yo quería difundir el bien fuera de ti, pero la voluntad humana se atraviesa a mis designios. Por eso ruega que sea vencida la voluntad humana y que no quede sofocado el reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Pero te digo que los conocimientos sobre mi divina voluntad no quedarán sepultados. Ellos son parte de mi vida divina, y como vida no están sujetos a morir. A lo más podrán quedar escondidos, pero morir jamás, porque es decreto de la divinidad que el reino de mi divina voluntad sea conocido. Y cuando nosotros decretamos, no hay potencia humana que nos pueda resistir. A lo más será cuestión de tiempo. Y a pesar de las oposiciones y juicios en contra de estas personas competentes, yo me haré camino, y si éstos, con sus juicios, querrán sepultar tanto bien y tantas vidas divinas de mis verdades, yo los pondré a un lado y me haré camino, disponiendo a otras personas más humildes y simples y más fáciles para creer en mis modos admirables y múltiples que yo uso con las almas y con su simplicidad. En lugar de encontrar cavilaciones y dificultades, reconocerán como don de cielo lo que yo he manifestado sobre mi divina voluntad, y éstos me servirán admirablemente para propagar en el mundo los conocimientos sobre mi fiat. ¿No sucedió lo mismo en mi venida sobre la tierra? Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme, es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido, en modo que llegaron a odiarme, y yo los hice a un lado, y escogí humildes, simples y pobres pescadores, los cuales me creyeron, y me serví admirablemente de ellos para formar mi iglesia y propagar el gran bien de la redención. Así haré de mi divina voluntad,
Por eso, hija mía, no te abatas al oír tantas dificultades que ponen. No nos separaremos en nada de lo que pasa entre tú y yo, y sigue haciendo lo que te he enseñado, que hagas en mi divina voluntad. Yo nada dejé de hacer de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron. Todo el mal quedó para ellos. A mí me convenía hacer mi curso, que había establecido hacer, por amor de las criaturas. Así harás tú. Sigue tu abandono en mi divina voluntad y tus actos en ella, y yo no te dejaré, estaré siempre junto contigo. Lucas 6:9. Jesús les dijo: Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Volumen 19, agosto 22, 1926. Después de esto, estaba siguiendo los actos del querer supremo, los cuales todos se convertían en luz y formaban un horizonte de luz resplandeciente, que formaban nubes de plata, y donde penetraba esta luz, todo se convertía en luz. Tenía el poder, la fuerza de vaciar todo para llenar todo de su luz fulgidísima. Y Jesús ha agregado: Hija mía, no hay cosa más penetrante que la luz. Ella se expande donde quiera, con una rapidez encantadora, llevando sus benéficos efectos a todos aquellos que se hacen investir por ella. La luz no se niega a hacer bien a ninguno, sean personas, sea tierra, sea agua, sea planta u otro. Su naturaleza es iluminar y hacer el bien, y por eso no deja atrás a ninguno. Lleva a todos su beso de luz y les dona el bien que contiene. Mi voluntad es más que luz. Ella se expande donde quiera y lleva el bien que contiene, y los actos hechos en ella forman la atmósfera de oro y de plata, que tiene virtud de vaciar todas las tinieblas de la noche de la voluntad humana, y con su luz benéfica lleva el beso del eterno querer para disponer a las criaturas a querer venir al reino del Fiat Supremo. Cada acto tuyo, hecho en él, es un horizonte nuevo que haces surgir al ojo de la inteligencia humana para hacerle suspirar la luz del bien que posee mi voluntad. Hija mía, para preparar este reino se necesita el trabajo, se requiere leyes celestiales, que sean leyes todas de amor. En él no entrarán las leyes de temor, de penas, de condena, porque las leyes de amor de mi voluntad serán amigables, filiales, de recíproco amor entre creador y criatura. Así que los temores, las condenas, no tendrán ni vigor ni vida, y si habrá algún sufrimiento, será pena de triunfo y de gloria. Por eso se atenta, porque se trata de hacer conocer un reino celestial, de manifestar sus secretos, sus prerrogativas, sus bienes para atraer a las almas a amarlo, a suspirarlo y a hacerles tomar la posesión de él. Lucas 6:11. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Volumen 8, julio 19, 1907. Habiendo hablado con una persona sobre la voluntad de Dios, se me había salido decirle que estando en la voluntad de Dios y sintiéndose árida, se encontraría también en paz. Después, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús me ha corregido diciéndome: Hija mía, pon mucha atención cuando hablas de mi voluntad, porque mi voluntad es tan feliz
que forma nuestra misma bienaventuranza, y la voluntad humana es tan infeliz que si pudiese entrar en la nuestra, destruiría nuestra felicidad y nos haría guerra. Por eso en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades, porque mi voluntad es luz y contiene todos los gustos posibles. La voluntad humana no es otra cosa que una gotita de tinieblas, toda llena de disgustos. Así que si el alma está ya dentro de mi querer, antes de entrar al contacto con mi querer, la luz le ha disipado la gotita de las tinieblas para poderla tener en sí. El calor ha derretido el hielo y la aridez. Los gustos divinos han quitado los disgustos. Mi felicidad la ha liberado de todas las infelicidades. Oh Trinidad Santa, que has decretado desde toda la eternidad que el reino de tu voluntad debe establecerse sobre la tierra, apresura, te lo pedimos, su pleno dominio de luz, de amor y de paz sobre toda la humanidad. Fiat.